Hola chicas y chicos, continuamos con la propuesta epistemológica de Platón, su teoría del conocimiento. Vamos a abordar qué es el conocimiento. Tener en cuenta que hay una relación con su propuesta ontológica, metafísica, con su dualismo cosmológico. ¿Por qué? Porque el conocimiento nos va a indicar cómo se conoce la realidad. Si la realidad es dual, esa misma estructura se tendrá que proyectar, que llevar a qué? A la teoría del conocimiento, porque el conocimiento versa sobre lo real. Pues veamos su propuesta. Va a establecer primero Platón que nosotros habitualmente ¿dónde nos encontramos? Desde el punto de vista del conocimiento. Nos encontramos que tenemos un conocimiento sensible, ¿de acuerdo? Ese conocimiento sensible que es sobre lo cambiante. Recordar aquí que hablábamos de que había un mundo sensible, ¿de acuerdo? Y que ese mundo sensible era el mundo de las cosas. Por lo tanto, ahora que hablamos del conocimiento sensible, este conocimiento tendrá las mismas características que tenía el ámbito de la realidad que conoce, ¿no? Del que nos ofrece un saber o un cierto saber al menos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ocurre? Que nosotros a través del conocimiento sensible tenemos un conocimiento de lo cambiante y por lo tanto tenemos un conocimiento cambiante, ¿no? Que luego veremos que esto es la opinión, pero el verdadero conocimiento, el conocimiento de verdad no cambia, por lo tanto es un conocimiento acerca de lo universal y lo permanente. ¿Qué consecuencia trae esto? Que el conocimiento sensible no es realmente conocimiento. No es conocimiento dicho con mayúsculas, ¿de acuerdo? Entonces, el conocimiento sensible que nos informa del mundo sensible, del mundo de los objetos materiales, de las cosas, no nos ofrece el conocimiento. Por lo tanto, ¿dónde podemos encontrar ese conocimiento que es universal y permanente? En aquello que es universal y permanente. Y aquello que es universal y permanente y que no está sujeto a cambio, ¿qué es? La idea. ¿De acuerdo? Entonces, el verdadero conocimiento, ¿qué es? Es el conocimiento de las ideas. Y eso es lo que sí nos posibilita un conocimiento universal y objetivo. Si recordáis, el mundo de las ideas era el mundo inteligible, por lo tanto, el tipo de conocimiento, ¿cuál va a ser? Pues un conocimiento inteligible, en contraposición a ese conocimiento sensible. ¿De acuerdo? El ser humano, ¿qué ocurre? Que el ser humano habita, se encuentra en el mundo de las cosas, en el mundo sensible, en el mundo material. Y por lo tanto partimos de ese conocimiento sensible. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es, partiendo de este conocimiento sensible, ascender, dirigirnos hacia este conocimiento universal y objetivo, que es el conocimiento de las ideas. Y en esa medida transitamos ¿de qué? Del mundo sensible al mundo inteligible. Por lo tanto, puntualizando, Platón, ¿qué hace? Diferencia entre dos conocimientos, el conocimiento inteligible y el conocimiento sensible. El conocimiento inteligible es un conocimiento de lo ideal, del sereidos, de la auténtica realidad del ser, ¿de acuerdo? Y el mundo sensible es un conocimiento de lo cambiante, de las apariencias, ¿de acuerdo? Hay una relación entre tipo de conocimiento y realidad de tal modo que a cada conocimiento le corresponde una realidad, una más real que la otra, recordar de la parte de la cosmología, ¿de acuerdo? De la teoría ontológica, y cómo cada conocimiento se vincula con un mundo, con una realidad. Cada conocimiento tiene las características de aquella realidad que investiga. Por lo tanto, el conocimiento inteligible tiene las características del mundo de las ideas y el conocimiento sensible, tiene las características del mundo de las cosas. Esto da lugar a que la propuesta epistemológica de teoría del conocimiento de Platón sea un dualismo epistemológico. Epistemológico deriva de episteme, que es ciencia. Hay dos tipos de conocimiento, hay dos tipos, en principio, de ciencia, ¿de acuerdo? Aunque la ciencia será una sola, que es con propiedad, pero en principio epistemológico nos sirve también para hablar de tipos de conocimiento, ¿de acuerdo? De esos dos tipos de conocimiento que acabamos de ver, pues vemos que hay uno que versa sobre lo que
es el verdadero ser es la idea, por lo tanto, si ese es el verdadero ser, el verdadero conocimiento es el conocimiento de esas ideas, de esa realidad. Como veíamos que esas ideas tienen, entre otras características, que son universales porque son una y la misma para todos, ofrecen un conocimiento objetivo y es lo permanente, en lo que no está sujeto a cambio, ese conocimiento de la idea mantiene estas características, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a entender que es el conocimiento intelectual o inteligible, que se produce a través de la inteligencia, del entendimiento, de la razón. Por otra parte, que tenemos el conocimiento sensible. El conocimiento sensible, que es el conocimiento de las cosas del mundo sensible. ¿Cuáles son las características de ese mundo? Pues ahí veíamos que habitaban los seres que son particulares, que son contingentes, que eran múltiples, ¿de acuerdo? Y que mudan, que cambian. Y estas serán, por lo tanto, las características del conocimiento sensible. Es un conocimiento particular, contingente y mudable. Cambiamos constantemente. ¿De qué? De conocimiento sensible. Aquí he mencionado en la diapositiva anterior algo que es la opinión. La doxa, que veremos más adelante, que dice Platón, ¿de acuerdo? Y entonces va a contraponer en última instancia el qué, la ciencia, la episteme, con la opinión, la doxa. La doxa, la opinión versa sobre el mundo sensible y al igual que el mundo sensible cambia, por lo tanto nosotros constantemente cambiamos de opinión, no en cada instante, pero sí cambiamos. Por ejemplo, a nivel político, pues vamos evolucionando ideológicamente, ¿no? Y no siempre tenemos las mismas ideas o las matizamos de una forma distinta, pero la ciencia, la episteme, nos ofrece un saber sobre un ser, que son las ideas, que es permanente. Y por lo tanto, si tuviéramos episteme, si tuviéramos ciencia de lo que es la justicia, mantendríamos siempre la misma idea de justicia, del mismo modo que siempre mantenemos la misma idea de triángulo. No cambiamos de opinión acerca de lo que es un triángulo, ¿no? Ahora me parece que un triángulo es una cosa, dentro de 10 años pues ya veré lo que es. No esperamos eso, ¿no? Esperamos tener siempre la misma idea de triángulo ¿por qué? Porque tenemos un conocimiento universal, objetivo y permanente de lo que es un triángulo. Pero no ocurre así lo mismo con aquellas cosas que pertenecen al mundo sensible. En esa medida lo que hace Platón es hablarnos de que hay grados del conocimiento. Esto no lo narra en un texto muy importante suyo que se llama La República, en el libro sexto al final, el capítulo sexto, nos cuenta el símil de la línea. Es decir, para entender cuál es la división en grados de conocimiento, nos cuenta una similitud, una analogía, ¿de acuerdo? Nos dice que imaginemos una línea que se divide en dos, ¿de acuerdo? Entonces cada una de estas divisiones da lugar a dividir la realidad en, por una parte, el mundo inteligible y por otra parte el mundo sensible, ¿de acuerdo? Y como tenemos un tipo de conocimiento en relación a cada una de estas realidades, pues lo que tendríamos que es, por una parte, la ciencia propiamente dicha, que sería el conocimiento del mundo inteligible y que tendría esas características de ser un conocimiento que se realiza a través de la inteligencia, por lo tanto, por eso es inteligible el mundo de las ideas, y por otra parte tendríamos la opinión, la doxa, que sería el tipo de conocimiento que se establece acerca del mundo sensible, que sería lo cambiante, que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Tenemos esta división, que estaría representada en esta tabla aquí, y que daría lugar, por lo tanto, a dos tipos de conocimiento. ¿Qué es lo que hace Platón? Nos dice que a su vez subdividamos cada uno de estos tramos, ¿no? De estos lugares en dos. Aquí está esta división. Y entonces, desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista del dualismo cosmológico, del dualismo ontológico, de su propuesta metafísica, ¿de acuerdo? Dentro de lo sensible, por una parte, nos diría que existen las imágenes, que sería aquello que tiene menor grado de realidad. ¿Por qué? Porque esas imágenes, aquí pensar por ejemplo en las sombras, ¿de acuerdo? Son proyectadas por los objetos materiales, ¿no? De algún modo el objeto material tiene cierto estatuto ontológico, tiene cierto peso óntico, tiene una cierta realidad, pero esos objetos proyectan el que sombras, imágenes. Estas sombras, imágenes son menos reales que los objetos, ¿de acuerdo? Que habíamos visto en el vídeo anterior, que estos objetos, en última instancia, ¿qué les ocurre?
que son copias, imitaciones, participaciones del verdadero ser, que son las ideas, ¿de acuerdo? Que estarían en el grado más alto de realidad, ¿no? En esa jerarquía que vimos con estructura piramidal, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos, dentro del mundo sensible tendríamos esta subdivisión en función de lo real y el grado de realidad que tienen, y estaría en el grado menor las sombras, las imágenes, y en un grado un poquito superior los objetos materiales, las cosas, ¿de acuerdo? Entonces dice Platón que la opinión se divide a su vez, o se subdivide en dos grados de conocimiento, ¿de acuerdo? El inferior, ¿cuál es? La imaginación o icasía, ¿de acuerdo? ¿Y su objeto cuál es? El objeto de conocimiento de la imaginación y la icasía son las imágenes, las sombras. ¿De qué? De los objetos reales. Y luego tendríamos, dentro de la opinión, otro grado de conocimiento que sería la creencia, pistis, y que le corresponde conocer el qué, los objetos, las cosas propiamente dichas, ¿de acuerdo? Y luego por otra parte tendríamos la ciencia, la episteme, que sería el tipo de conocimiento que le corresponde investigar el mundo sensible, y aquí lo que tendríamos sería también dos tipos de realidad que daría lugar a dos subgrados de conocimiento o a dos grados del conocimiento, como preferíais entenderlo, ¿de acuerdo? Por encima de los objetos materiales tendríamos aquí, por influencia de los pitagóricos, por Pitágoras, que lo vimos con los presocráticos, que por encima de los objetos materiales, al transitar al mundo de las ideas, los primeros entes que encontraríamos que dan cuenta de la realidad, pero que ya no están sujetos a las condiciones de la materialidad y son unos entes que necesitamos pensar, serían nuestros entes matemáticos, ¿de acuerdo? Y entonces aquí la ciencia sería en su grado más bajo razón discursiva, dianoía, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos las ideas, que son los objetos inteligibles, ¿de acuerdo? Y esos objetos inteligibles se conocen directamente a través de la inteligencia pura, la noesis, que sería el grado más alto de conocimiento. Por lo tanto, lo que tendríamos aquí sería una estructura por la cual tenemos 4 grados de realidad, y a cada uno de esos grados de la realidad le corresponde un grado de conocimiento, ¿de acuerdo? La opinión se dividiría así: en su grado más bajo la imaginación, luego la creencia, posteriormente la razón discursiva y la inteligencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Habíamos visto en el momento anterior, ¿de acuerdo?, que nosotros al nacer nos encontramos en el mundo sensible, por lo tanto nos encontramos en el grado más bajo de conocimiento. ¿Cuál es el grado más bajo de conocimiento? La icasía, ¿de acuerdo? Entonces, nacemos y estamos en ese grado de conocimiento, y de lo que se trata es de que vayamos ascendiendo desde el grado de conocimiento más bajo por grados hasta llegar al conocimiento en sí, al verdadero conocimiento, a la ciencia, que sería la inteligencia pura, la noesis, y que nos ofrece un conocimiento de las ideas, ¿de acuerdo? Eso es el tránsito que hay que realizar. A continuación del símil de la línea que he comentado, que estaba en el libro sexto de un texto de la República, nos encontramos a continuación, lógicamente, el libro séptimo, el capítulo séptimo diríamos hoy, ¿de acuerdo?, donde se nos narra el mito de la caverna, que está aquí representado, y que ya hablamos en la diapositiva anterior cuando hablamos de la ontología, ¿de acuerdo? Lo recuerdo muy brevemente porque estaba ya antes narrado. Tenemos unos prisioneros que desde que nacieron están en el fondo de una caverna, de tal modo que no se pueden levantar ni girar la cabeza, y lo único que es visible para ellos, ¿qué es? Unas sombras que son proyectadas por unas personas que están detrás de ellos y que sujetan objetos y con un fuego proyectan esas sombras, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que tenemos el símil de la línea, podríamos decir, estos esclavos, cuando están viendo única y exclusivamente las sombras que se proyectan al fondo de la caverna, y le preguntamos qué es la realidad, ¿qué dirán? Que lo real son las sombras, las imágenes. Y Platón dirá, se encuentran en este grado de conocimiento y icasía, imaginación. Ese esclavo, un esclavo puede ser liberado, se levantará y ¿qué descubrirá? Que descubrirá que estas
sombras son proyectadas. ¿Por qué? Por este juego de objetos y fuego. El fuego proyecta la sombra del objeto en el fondo de la pared. ¿De acuerdo? Entonces, ese esclavo descubrirá que el grado de conocimiento de la imaginación no ofrece una respuesta acerca de qué es lo real y transita al siguiente grado de conocimiento, que es la creencia. Y si le preguntáramos en ese momento, ¿cuál es la auténtica realidad? Contestaría, lo real no es la sombra, sino el objeto del cual se proyecta la sombra. ¿De acuerdo? Lo que considera Platón es que este esclavo seguiría saliendo, ¿de acuerdo? Y cuando sale de la caverna, porque toda la caverna sería el mundo, el interior de la caverna, mejor dicho, sería el mundo sensible, y por lo tanto estaríamos en el ámbito del conocimiento, de la opinión de la docha. Estaríamos de la opinión y de la docha, ¿de acuerdo? Justo al salir de aquí, transitaría al mundo de las ideas, el primer ámbito que se encuentra dentro del mundo de las ideas son los entes matemáticos, es la primera realidad con la que entra en contacto, ¿de acuerdo? A través de la razón discursiva, por influencia, como he comentado antes, de los pitagóricos, y más allá, ascendiendo todavía por esos grados de conocimiento, al final llegaría a la inteligencia pura y a las ideas. Y entonces se encontraría ya con los seres que real y verdaderamente son. Recordar siempre en esa estructura piramidal, ¿de acuerdo? Donde el sol simboliza la idea de bien, que es la idea que se encuentra en lo más alto de la jerarquía del pensamiento platónico. Y tendríamos ahí el mito de la caverna y están que narrados continuamente, es decir, a continuación. El símil de la línea explica la teoría del conocimiento y el mito de la caverna, que tiene una finalidad pedagógica, es decir, se utiliza una determinada narración en estructura de mito para hacer accesible esta propuesta epistemológica que encontramos en el símil de la línea. Por lo tanto, tenemos un proceso de conocimiento. Ahora bien, este proceso de conocimiento que acabamos de describir es entendido de 4 modos por Platón. ¿De acuerdo? Es entendido como reminiscencia, el conocimiento es reminiscencia, el conocimiento es un proceso dialéctico, se puede entender también como catarsis y también como amor, el famoso amor platónico. ¿De acuerdo? De estas propuestas, ¿cuáles tienen más importancia? La reminiscencia y la dialéctica, ¿de acuerdo? Y la dialéctica. Plantear el conocimiento como catarsis, hay que entenderlo y es importante, y como el amor también, pero fundamentalmente reminiscencia y dialéctica. ¿De acuerdo? ¿Qué es reminiscencia? Reminiscencia es anamnesis o recuerdo, ¿de acuerdo? Esto nos lo habla Platón en su diálogo El Menón. Dice que conocer es recordar. El conocimiento es un proceso de recordar, ¿de acuerdo? Si tenemos que recordar siempre algo que ya estaba en nuestra memoria, estaba en nuestra mente de algún modo. Y entonces, por una parte, Platón tiene que justificar cómo estaba eso antes en nuestra mente, y luego también tiene que explicar por qué ya no está, por qué hemos olvidado. ¿De acuerdo? Aquí hay que partir de la consideración antropológica de Platón, que no la hemos visto todavía, pero la veremos, pero brevemente. El hombre es un compuesto de alma y de cuerpo. El alma pertenece al mundo de las ideas y el cuerpo, que es materia, al mundo material sensible. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que originariamente, en un momento anterior a esta vida, el alma, si pertenece al mundo de las ideas, ¿dónde se encontraba? Pues en ese mundo, con sus seres semejantes, con las ideas, ¿de acuerdo? Y cuando estaba conviviendo el alma con las ideas, las contemplaba directamente. Y por lo tanto las conocía de un modo directo e inmediato a través de una intuición intelectual. Porque es un tipo de conocimiento directo e inmediato que se realiza a través del entendimiento, de la inteligencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que el alma se encuentra en este mundo, y en este mundo está en relación con el cuerpo, y por lo tanto se somete a las condiciones de la materialidad. La materia es imperfecta y por lo tanto se
somete a esta imperfección. ¿De acuerdo? La imperfección de la materia, ¿qué es lo que provoca? Provoca que el alma olvide. ¿Qué es lo que olvida? Que olvida su naturaleza ideal, esto quiere decir que su pertenencia al mundo de las ideas y lo que allí había contemplado de forma directa. En esta medida, Platón considera que el cuerpo es la cárcel del alma. El alma está encarcelada en el cuerpo, ¿de acuerdo? Entender eso es importante para luego considerar el conocimiento como un proceso de catarsis de purificación. Continúo aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es el proceso de conocimiento? Ese proceso de conocimiento que hemos visto de los 4 grados, ¿de acuerdo? Pues según Platón, lo que ocurre es que nosotros, al percibir la realidad, al tener un conocimiento sensible de lo real, el conocimiento sensible lo que produce que es un recuerdo, reminiscencia, ¿de qué? De las ideas. Y entonces, de algún modo, a través del conocimiento de lo sensible, nos remontamos al conocimiento de la idea. Es decir, con el caso de los triángulos, es decir, yo al ver triángulos que son todos imperfectos porque pertenecen al mundo material, ¿qué es lo que me ocurre? Que de algún modo lo que hago es acordarme de qué, de que existe la idea de triángulo y entonces empiezo a pensar la idea de triángulo con todas sus características de perfección, pero esas perfecciones no están en los triángulos particulares, sino que está en la idea de triángulo. Los triángulos particulares lo que me han servido es de motivo para el recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces el conocimiento, ¿qué es? Recuerdo, reminiscencia, ¿de acuerdo? Luego, por otra parte, tenemos que el conocimiento se puede entender también como dialéctica. Esto se nos narra en la República y tiene una relación directa con el símil de la línea y el mito de la caverna, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir que el conocimiento es una dialéctica? Es dialéctica, ¿de acuerdo? Pues que el saber transcurre por grados desde el inferior al superior, como hemos visto antes, ¿de acuerdo? Desde la imaginación hasta la ciencia pura, hasta la noesis, ¿de acuerdo? Entonces vamos realizando un proceso ascendente hacia la idea, hacia el verdadero ser, hacia el verdadero conocimiento. Y luego de idea en idea hasta remontarnos a la idea que se encuentra en la cúspide de la jerarquía de Platón, que es la idea de bien simbolizada por el sol en el mito de la caverna. ¿De acuerdo? Este proceso dialéctico explica varias cosas, ¿de acuerdo? Y entre ellas que explica la comunicación y la trabazón, es decir, las relaciones que se establecen entre las ideas entre sí. Porque si todo deriva de la idea del bien, según hemos visto, pues de algún modo, a partir de esa idea de bien, se tiene que derivar toda la realidad. Tiene que haber como una especie de comunicación o de relación, coinonía o simploqué, comunicación o trabazón, como queréis entenderlo, ¿de acuerdo? Entre la idea de bien y el resto de la realidad. Y entonces eso sería el conocimiento como dialéctica, ¿de acuerdo? Recordar ese proceso ascendente por grados, que vamos desde el inferior hasta el superior, y es dialéctico, ¿por qué? Porque cuando estamos ascendiendo de grados de la imaginación a la creencia, lo que hacemos es cuando estamos en la creencia renunciamos del grado de conocimiento inferior, lo reconocemos como el falso, ¿de acuerdo? Pero cuando llegamos a la razón discursiva nos damos que la creencia no es un conocimiento válido, y cuando llegamos a la ciencia pura, a la noesis, entonces nos damos cuenta que ese sí es el verdadero conocimiento. ¿Por qué? Porque es el que nos ofrece un saber acerca de las ideas, del sereidos, del auténtico ser. Luego tenemos el conocimiento como amor, ¿de acuerdo? Esto lo encontramos en 2 textos, en el banquete y en el Fedro. Entonces el amor platónico, tal y como lo entendemos hoy en día, de ¿quién es mi amor platónico? ¿De acuerdo? Es una relectura que se hace en el Renacimiento y el Renacimiento del amor platónico, ¿de acuerdo? Para Platón propiamente el amor es un camino hacia el saber, hacia el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el amor en qué se traduce? Pues bueno, porque nosotros lo que ocurre es que nos sentimos atraídos por los objetos sensibles. ¿Por qué? Porque de algún modo encontramos en ellos belleza. Pero que son objetos sensibles, entonces, ¿por qué los estimamos que son bellos? Porque nos recuerdan a la belleza, porque nos producen una reminiscencia de la belleza, porque participan, imitan y copian la belleza. Entonces, a nosotros realmente, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es la idea de belleza. Entonces nosotros lo que hacemos es sentirnos atraídos por el objeto sensible
que participa de la belleza. ¿Por qué? Porque lo que queremos realmente es ascender a la idea de belleza y, por extensión, al mundo de las ideas. Y luego, por otra parte, podemos entender el conocimiento como catarsis o purificación, ¿no? Eso se cuenta en el Fedón. ¿Qué significa esto? Que podemos entender que el conocimiento es una preparación para la muerte. ¿Por qué? Porque la contemplación de las ideas única y exclusivamente se produce tras la muerte. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el alma se separará del cuerpo, se liberará de su cárcel y retornará al lugar natural que le corresponde. ¿Cuál es ese? El mundo de las ideas. ¿De acuerdo? Como va a retornar al mundo de las ideas separándose del cuerpo y liberándose del cuerpo, lo que se produce es una purificación porque deja de estar sometido a las condiciones de la materialidad, a esas condiciones de imperfección que constriñen el alma. Entonces el alma podrá ser y podrá cohabitar otra vez con los seres que le son semejantes, que son los seres ideales. Y con esto pues acabamos la propuesta epistemológica, la teoría del conocimiento de Platón. Gracias por vuestra atención, espero haber sido claro. Cualquier duda me la planteáis en clase, revisar los apuntes y nada, continuamos con otras explicaciones.